Bienvenidos a este tiempo con Dios. Yo soy Adriana, contenta de estar de nuevo con ustedes, recibiendo la paz y la palabra del Señor. La mayoría de nosotros sabemos algo sobre la historia de Jonás, pero hoy vamos a profundizar sobre su carácter y la causa de su desobediencia. En el capítulo 1 de Jonás vemos que el Señor lo envía a Nínive a anunciarles juicio por causa de su maldad. Pero Jonás no obedece, sino que decide huir y se embarca en una nave que va en dirección contraria, lejos de Nínive. En respuesta, el Señor hace levantar una gran tempestad que atemorizó mucho a los marineros de la nave. Cuando ellos se enteran que la tempestad tenía que ver con Jonás, le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Y él les respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad. Inicialmente optaron por tratar de hacer volver la nave a tierra, pero no pudieron, porque el mar iba enfureciéndose más y más. Entonces, no teniendo de otra, lanzaron a Jonás al mar y cesó la tempestad. Entonces Jonás es tragado por un gran pez, y después de estar en el vientre del pez por 3 días, clama a Dios en oración. Dios lo escucha y hace que el gran pez lo vomite. Bien. Nínive era la capital del imperio asirio, conocido por su poder militar y opresión para con los pueblos que conquistaba. El pecado de Nínive era grande delante de Dios, además adoraban a dioses falsos. Sin embargo, Dios quiere darles otra oportunidad, enviando a Jonás, solo que él desobedece. Pero, ¿por qué motivo? La desobediencia en sí no es el problema, sino el síntoma de lo que realmente está ocurriendo en el corazón, así como lo es la mentira y otras cosas similares que hacemos los seres humanos. Hay quienes dicen que fue el temor de morir en manos de los asirios lo que hizo que Jonás desobedeciera. Pero si eso fuese cierto, ¿por qué le pidió a los marineros que lo arrojaran al mar en medio de una gran tempestad? Parece que la muerte no era su mayor temor, sino su escape de algo. Cuando Jonás clama a Dios desde el vientre del pez, le dice algo que parece no encajar, pero que nos dice mucho acerca del problema detrás de su desobediencia. En el versículo 8 del capítulo 1 de Jonás dice lo siguiente: los que siguen vanidades ilusorias, sus misericordias abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, las salvaciones del Señor. ¿Cuáles son las vanidades ilusorias a las que se refiere Jonás? Cuando hablamos de vanidades nos referimos a cosas fútiles y vacías, también al orgullo excesivo y la vanagloria. No sé usted, pero yo cuando estoy en aflicción escarbo bien mi corazón para ver si hay algún pecado no confesado. Y creo que eso es exactamente lo que está haciendo Jonás. De otro modo, sus palabras serían irrelevantes. El problema es que en medio de la aflicción también solemos prometer a Dios cosas que luego se nos olvidan y no las cumplimos. Jonás dice: pagaré lo que prometí. ¿Quién sabe si Jonás, al igual que hacemos nosotros a veces, prometió servirle a Dios sin condición, pero terminó viviendo para Él y para los suyos solamente? Jonás parece estar reconociendo su error, su vanagloria y egocentrismo, pero en los siguientes capítulos vemos lo que verdaderamente hay en su corazón. En los capítulos 3 y 4, Dios envía a Jonás de nuevo a Nínive y esta vez no le queda más que obedecer. Al entrar a la ciudad comienza a predicar en alta voz: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Después de haber escuchado a Jonás, los hombres de Nínive creyeron a Dios y se arrepintieron. El rey decretó ayuno y todos los ninivitas, desde el mayor al menor, ayunaron y se humillaron delante de Dios. Y Dios vio que se arrepintieron de su mal camino y detuvo el mal que había planeado para ellos. Esto es maravilloso, pero al parecer no para Jonás. Él se llenó de tristeza. Dice que se entristeció y se irritó en extremo. Además, se quejó delante de Dios diciéndole: ¿no era esto lo que yo decía estando en mi tierra? Por eso huí a Tarsis, porque sabía que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en airarte, de gran misericordia y que te arrepientes del mal. Ahora pues, te ruego que me quites la vida, porque mejor es la muerte que la vida. Qué pronto se le había olvidado a Jonás de la misericordia que Dios tuvo
con él cuando estaba dentro del pez. ¿Y qué modo de afrentar al Creador del universo? Dios pudo haber destruido a Jonás por su desafío y soberbia, pero lo trató tiernamente. Optó por enseñarle una lección de misericordia con misericordia. Y observen lo que le responde. ¿Haces tú bien en enojarte tanto? Pero no hay respuesta de don Jonás, sino que sale de la ciudad y se sienta debajo de una enramada para ver qué le acontece a Nínive al final de todo. Dios entonces prepara una calabacera para que le haga sombra sobre su cabeza y le libre de su malestar. Y Jonás se alegró, pero al día siguiente Dios mandó un gusano que hiriera la misma calabacera y un recio viento solano que asolara a Jonás en la cabeza. Y Jonás deseaba la muerte otra vez, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces Dios le dijo: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo hasta la muerte. Y el Señor le pregunta: ¿tuviste tu lástima de la calabacera, la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer y pereció? ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda? En 4 ocasiones escuchamos a Jonás decir que desea morir antes que tener que soportar lo que está aconteciendo. Morir. Hay muchas razones por las que las personas desean morir, como la pérdida de un ser amado, los traumas causados por la guerra u otros eventos trágicos. Pero este no era el caso de Jonás. Cuando perdemos el deseo de vivir, excepto por una gran tragedia, es porque sentimos que perdimos algo muy grande que nos daba sentido de vivir, algo que ocupaba el lugar de Dios en nuestro corazón. La identidad de Jonás estaba basada en su nacionalidad, su religión, su patria, pero no en Dios. Jonás era un religioso, racista, legalista y orgulloso. Se sentía exclusivo y superior por ser parte del pueblo escogido de Dios. Por eso el haber sido enviado a una nación impía fue una gran afrenta a su ego, y eso lo consumió de ira. Además le tocó proclamar una profecía sobre sus enemigos, la cual nunca se cumplió, lo cual le causó mayor humillación. Jonás tenía toda la razón cuando dijo que los que van tras las vanidades y fantasías de su imaginación se olvidan de la misericordia de Dios. Jonás se enojó porque la calabacera se secó, pero no se enojó cuando Dios dijo que destruiría a miles de habitantes en Nínive. Es más, se enojó porque no los destruyó. Dios nos está revelando a Jonás y a nosotros cómo a veces sufrimos ante la pérdida de comodidades o cosas insignificantes, pero no ante el dolor ajeno. A veces perdemos la perspectiva de Dios y le damos más importancia a las cosas materiales que a la pérdida de cientos de almas que cruzan nuestro camino cada día. Jonás quería la misericordia de Dios para él, pero no para los demás, especialmente si se trataba de sus enemigos. Y es precisamente esa idea irracional y distorsionada que tenía sobre la justicia de Dios la que el Señor quería arrancar de su corazón. Él pensaba que solo él tenía derecho a pecar y a ser perdonado una y otra vez, pero no sus enemigos. Nosotros también podemos llegar a pensar que solo nosotros tenemos derecho a arrepentirnos y a ser renovados, pero no aquellos que nos hicieron daño en un pasado. Creemos que aún andan por ahí engañando a la gente sin arrepentirse y que la gracia de Dios nunca les podrá alcanzar, pero Dios no piensa como nosotros. Es muy probable que Dios los haya pasado por duras pruebas para moldearlos como lo ha hecho con nosotros, simplemente por amor. Y así como usted y como yo hemos madurado a través de esas pruebas, seguro ellos también han cambiado. Dios es paciente y misericordioso con todos, pero también espera que seamos pacientes y misericordiosos con los demás. Tratar de justificar la falta de amor hacia otros por cuestiones políticas, religiosas o racistas, como lo hizo Jonás, no es muy sabio. ¿Recuerdan la historia de la mujer samaritana? Jesús le dice a sus discípulos que es necesario pasar por Samaria, una región con la cual los judíos tenían enemistad. Y allí se encuentra con una mujer a quien se revela como el Salvador. Y ella, impactada por el amor de Jesús, corre a la ciudad a contarle a todos los demás sobre él.
Este relato destaca la inclusión de todas las personas en la misión de Jesús. Él ve más allá de las divisiones sociales, raciales y políticas y recibe a todos los que aceptan su sacrificio en la cruz. Además, en otra ocasión Jesús relata una historia de un hombre que fue asaltado y abandonado mientras viajaba de Jerusalén a Jericó. Un sacerdote y un levita pasaron de largo sin ayudarlo, pero cuando pasó un samaritano lo atendió y lo llevó a una posada y pagó por sus cuidados. A través de esta historia Jesús le mostró al pueblo judío cuánto tenían que aprender de alguien que tanto despreciaban. Del mismo modo, Dios usó a los ninivitas para mostrarle a Jonás su pecado. Nuestra tendencia a asociarnos solamente con personas que actúan como nosotros y tienen nuestras mismas creencias puede ser un poco problemático. Nos podemos volver arrogantes y racistas y terminar exaltando a unas personas y discriminando a otras, tal como lo hizo Jonás. No digo que nos asociemos con gente que ignoran o desprecian la palabra de Dios, sino que debemos ser compasivos con todos y preguntarle a Dios si debemos insistir en compartirles el Evangelio o si nos debemos apartar. Tampoco se trata de darles bibliazos en la cabeza y salir corriendo como si esa fuese la misión. Puede ser que tengamos que comer con ellos, escucharlos, soportar con paciencia cosas desagradables por un tiempo mientras aprenden y mientras ellos mismos nos observan a ver si pueden confiar en nosotros y en ese Jesús que profesamos. Dios salvó a los marineros cuando le pidieron misericordia. Salvó a Jonás cuando clamó por misericordia dentro del pez y salvó a los ninivitas cuando clamaron por misericordia. Dios siempre está buscando redimir, perdonar, restaurar antes que enjuiciar. Como vemos, esta historia no se trata del pecado de Nínive, sino del corazón de Jonás. Parecía imposible que toda una ciudad se volviera a Dios de repente, pero ese problema se resuelve rápidamente en los versículos 5 y 6, donde leemos que el pueblo de Nínive creyó a Dios, ayunó y se arrepintió. Aún los marineros que adoraban otros dioses clamaron a Dios durante la tempestad y fueron perdonados. Lo difícil fue hacerle ver a Jonás lo que había en su corazón. Dios no necesitaba a Jonás para salvar a Nínive. Él pudo haber enviado a otro profeta más obediente y con menos conflictos. Sin embargo, Dios amaba a Jonás y quería darle otra oportunidad. El Señor trata con el corazón de Jonás pacientemente, llevándolo a través de diversas situaciones que revelan su orgullo, racismo, enojo y falta de compasión y misericordia, con un solo propósito: que se arrepintiera y encontrara el verdadero sentido de vivir. El Señor puede estar utilizando personas que piensan diferente a nosotros, con otras creencias o que simplemente chocan con nosotros, para exponer pecados ocultos en nuestro interior. Quiere mostrarnos esos pecados que ignoramos porque no los consideramos graves, pero que con el tiempo afectan nuestro carácter y afectan a otros. Puede que Dios lo envíe a lugares que usted no quiera ir. Puede que sea necesario que pase por Samaria o por Nínive en el proceso para que comprenda lo que Dios le quiere enseñar. Sea cual sea el caso, debemos anhelar la gracia de Dios para ver a todas las personas con misericordia y amor donde quiera que vayamos. Bien, hasta aquí vamos a llegar. Gracias por visitar nuestro canal. Que Dios los bendiga para que sean de mucha bendición a otros. Hasta la próxima.